Hey, ¿qué onda? Bienvenidos al tercer episodio de esta serie Talentos, ¿para qué fui creado? Gracias por estar con nosotros en este episodio. Te recuerdo que ahora puedes escucharnos también por Spotify o si te hace más fácil puedes seguir viéndonos por YouTube. Seguimos con esta serie, ya es el tercer episodio y el día de hoy estaremos hablando sobre fuimos creados para dominar, reinar y crear. Entonces... Eso, la verdad, es uno de mis temas favoritos, la verdad. De hecho, yo te dije, hablemos de esto. Así que, una de las cosas que a mí me gustan mucho de la Biblia es el Génesis. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver cómo todo empezó y la intención de Dios también para nosotros, ¿verdad? Si nosotros queremos saber cuál es pues nuestro propósito, o para qué nacimos, o cuáles son nuestros talentos, o a dónde Dios quiere que nosotros vayamos, pues vayamos a lo que le dijo al primer humano de toda la existencia. Y le dijo, yo quiero que domines sobre las aves, ¿verdad? Yo quiero que tú puedas venir y que puedas reinar sobre cada una de ellas. Y lo más interesante es de que tal vez no le dijo específicamente, quiero que crees algo, ¿verdad? Pero hay dos cosas que nos dejan saber que el ser humano inherentemente es creativo. Y nació con ese don. Número uno, es que Dios nos hizo igual que Él. Y Él ya de por sí es creador, creativo. Y número dos, Dios le puso una tarea a Adán de tener que crear los nombres de todos los animales, ¿verdad? Yo creo que hoy en día nombrar un podcast es bien difícil, nombrar un programa es bien difícil, nombrar a tu perro, nombrar a tu hijo, o sea, ¿qué hacemos todos? Lo metemos en Google tu emprendimiento, qué sé yo, quieres tienes que buscar, ¿me entendés? Pero imagínate en aquel tiempo donde no tenías nada, no podías hablar con nadie, tenías que crear algo así de la nada, y Adán lo hizo. Entonces yo creo que Dios nos llamó para poder reinar, para poder dominar y para poder crear encima de toda la naturaleza. Ya era algo inherente que Dios puso en el ser humano. Buenísimo. Hay un versículo que a mí me encanta, solo que no recuerdo dónde está, entonces te lo voy a buscar, pero es el que dice, he aquí hoy doy potestad de hollar serpientes y... Sí. Solo que no recuerdo dónde está, pero es Lucas 10:19. Dice, mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño, ¿sí? Uh-huh. Entonces, lo que vos decías, en el Génesis, y yo me pongo a pensar, ok, ¿por qué puso como referencia doy autoridad de hollar sobre serpientes? Uh-huh. Y fue porque el diablo se manifestó como serpiente hacia Eva, ¿verdad? Entonces, el poder decirte de una forma indirecta, mira, tenés la potestad sobre el diablo, ¿va? Entonces, regresando a lo que hablamos en el primer episodio sobre cuando Pedro se hundió, eso es algo que lo meditaba y fue, cuando Pedro viene y se hunde, él no perdió la autoridad que tuvo cuando caminó sobre el agua. O sea, la potestad que Jesús le había dado para que él lograra caminar, no se la quitó porque se hundió. Entonces, porque Pedro le dice, mira, Jesús, si eres tú, manda que yo ande sobre las aguas, ¿va? Entonces Jesús le dice, mira, sí soy yo, va, venite. O sea, es así como que, mira, te doy la potestad para que camines sobre el agua. Te doy la potestad para que vengas hacia mí. Entonces él viene y da el paso y él dice así como que, pues chica, sí puedo, pues, o sea, sí es cierto que me dio la potestad. Pero él voltea a ver a la tormenta y fue que se hundió. Pero el hecho de que se hundió no le quitó la potestad que ya le había sido otorgada anteriormente. Entonces, el poder decirle a los que nos están escuchando, mira, la potestad que Dios te dio no se te ha sido quitada. ¿Va? Porque lo que vos decías, desde Génesis viene y nos dio la potestad sobre reinar sobre animales y todo. Pero que pasa muchas veces, y es que nosotros pensamos que por un fallo o porque nos hundimos como Pedro, venimos y esa potestad que Él nos dio fue quitada, pero no nos hemos dado cuenta que la potestad sigue ahí. Sí. Ahora te hago una pregunta. Tener potestad es obviamente tener poder sobre algo. Así como lo que estabas mencionando de Pedro. De quién era el que manejaba, como dijiste, Dios no se lo quitó. ¿Quién era el que manejaba el poder? ¿Pedro o Jesús? Pedro.
Entonces, porque a veces nosotros perdemos nuestro poder o capacidad, por Dios o por nosotros. Por nosotros. Entonces, lo mismo pasó en Adán y Eva. ¿Por qué no podemos ver a Dios? Porque nosotros perdimos la capacidad de hablar con Dios a través de nuestro pecado. Porque nosotros no podemos cumplir incluso muchos de nuestros sueños, anhelos que Dios mismo puso en nuestro corazón, porque nosotros hemos perdido esa capacidad. Y cuando nosotros perdemos esa capacidad es cuando nos hundimos como Pedro. Dios no nos ha quitado nada, nosotros mismos nos lo quitamos. Entonces es un autosabotaje del ser humano. Entonces nosotros no tenemos un problema con Dios, tenemos un problema con nosotros mismos. Y ese problema con nosotros mismos, hasta el momento donde se solucione, nosotros vamos a poder ser capaces de dominar. Y ojo, no estamos hablando acerca de dominar, no es lo mismo que dictar, ser un dictador, ¿verdad? Dios es el que domina. Yo como el hombre de mi casa, yo domino en mi casa, yo soy el sacerdote de mi casa, ¿me explico? Yo mantengo el orden, yo tengo una responsabilidad. Entonces, hasta que el hombre, o cuando digo el hombre me refiero a todo ser humano, hasta que nosotros no realmente nos demos cuenta de que Dios nos dio el poder de dominar, nos dio el poder de reinar, nos dio el poder de crear, el mundo va a seguir como está. Nuestra vida, nuestra situación va a seguir como está, y nuestros talentos y nuestro propósito, nuestra autenticidad, la razón por la cual fuimos llamados, nunca se va a desarrollar. Y nunca vamos a ver lo que Dios quiere que nosotros hiciéramos. Porque tal vez lo que Jesús quería era llegar al otro lado del agua con Pedro y demostrarle a todos los demás lo que ellos eran capaces de hacer. Pero no resultó. Y lo que nos demostró en ese momento fue: ustedes son capaces. Y el único capaz de quitarles a ustedes ese mismo poder son ustedes. ¿Con quién están hablando? ¿Con la serpiente o conmigo? ¿Verdad? Está en nuestras manos. Al final de cuentas, nuestros talentos, nuestros dones, nuestro llamado, Dios ya lo entregó. Y Él nada más está esperando a que nosotros lo utilicemos. Si se pierde, no es la culpa de Dios. ¿Verdad? Entonces, también creo que hay en este momento, donde obviamente hay muchas redes sociales, muchas opiniones, me he dado cuenta que muchos a veces le echamos la culpa a Dios de las cosas que están pasando. Y nosotros no tomamos la responsabilidad de, no, nosotros fuimos los llamados para dominar, para reinar y crear en este mundo. Si el mundo está como está, es porque no lo supimos dominar, es porque no supimos reinar, y es porque no creamos nada bueno. Entonces todo está de cabeza, no por Dios, sino por el mismo humano. Sí, qué grueso. Sabes, yo una vez escuchaba una prédica de un pastor y me impactó demasiado porque él decía que hay dos veces en la Biblia, dos historias en la Biblia donde él ve a Dios enojado. Una de ellas es cuando el pueblo crea un becerro de oro y lo adoran. Entonces él se enoja, pero los perdona y todo, ¿verdad? La otra vez cuando ve a Dios enojado es cuando manda a los espías a verlo de la tierra prometida y regresan y dicen, no hombre, ¿cómo vamos a entrar nosotros ahí y todo? Pero ahí no los deja entrar a la tierra por lo que ellos pensaron. Entonces, él decía algo que a mí me voló la cabeza y fue, Dios puede perdonar que no tengas fe en Él, pero no puede perdonar que no tengas fe en ti. Entonces él puede decir, entonces es el, ¿por qué se hundió Pedro? Porque él mismo causó que se hundiera. La otra historia, cuando van en la barca y hay tormenta y Jesús está dormido y lo despiertan y él viene y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Entonces yo nada más me preguntaba y decía, ¿cómo les viene a decir hombres de poca fe si lo primero que hicieron fue despertar a Jesús? Y no se supone que creían en Él. Entonces que estaban creyendo en Él, entonces tenían fe, ¿verdad? Pero entonces fue así como que cuando les pregunta, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? No fue porque dudaron en mí, porque me despertaron, sino fue porque dudaron en ustedes. Sí. Si yo me despierto y paro la tormenta, es lo mismo que ustedes hubieran podido hacer. Exacto. Pero nosotros a veces estamos diciendo, no, Jesús, despertate. O sea, mi familia está perdida en el mundo, despertate, anda y hablales. Sí. Sí, y sabes que una de las cosas que vos estás diciendo, tenés toda la razón. Dios es un Dios de orden y un Dios de ley. Un Dios justo. Si vos haces algo malo, vos mereces castigo. Esa es la justicia, ¿sí o no? Sí. Pero nosotros la justicia la hemos visto como, nosotros la distorsionamos. Y nosotros pensamos que justicia es ser misericordioso o ser una persona que perdona todo el tiempo. No, Dios es justo. Y si Dios es justo, tiene que castigar. Él tiene que pagar las cuentas que alguien más debe o hacer que ese deudor tenga que pagarlas. Ahora, ¿por qué digo esto?
Yo no soy abogado ni nada de eso. Sé un poquito de leyes, no tanto, pero así es como yo pienso que funciona. Dios tiene cierto tipo de jurisdicción, ¿verdad? En cierto tipo de cosas, obviamente todas, pero Él decidió darnos a nosotros una jurisdicción sobre nosotros y lo que a nosotros hacemos. Y a eso le llamamos libre albedrío. Entonces, por ejemplo, un policía, al menos aquí en Guatemala y si no estoy mal en Estados Unidos también, no te puede detener, sacarte del carro y contra tu voluntad arrestarte si uno no presenta cargos, si dos, ellos no saben, no te dicen por qué te están arrestando, entonces no lo pueden hacer. Entonces tú te puedes quedar muy bien en tu carro, ¿verdad? O en tu casa y ellos no tienen jurisdicción dentro de ese lugar. O por ejemplo, un policía o cualquier otra persona de otro país no puede entrar y arrestarme a mí en ciertos países, no sé si me van a entender, porque no tienen jurisdicción dentro de ese lugar. Entonces Dios decidió hacer exactamente lo mismo con nosotros y nos dijo, ustedes pueden ser las personas, o mejor dicho, ustedes tienen jurisdicción sobre su vida, sobre lo que ustedes vayan a hacer, sobre lo que ustedes vayan a decidir. Por lo tanto, decidan sabiamente. Donde Él decidió meter la mano es cuando se dio cuenta que nosotros metimos las patas, ¿verdad? Y nosotros pues no podemos hacer las cosas bien, nosotros nos confundimos y toda la cuestión. Al punto que voy con todo esto es, con lo que estabas mencionando, nosotros tenemos que darnos cuenta de que en nuestra vida nosotros tenemos una jurisdicción en la cual Dios no se va a meter. Donde Dios te dijo, yo te di la potestad, yo te di el poder, yo te di el dominio, yo te di absolutamente todo para que puedas ir y hacer. Te toca hacerlo. Porque si no lo haces, yo no lo voy a hacer. ¿Me entendés? O sea, yo no te voy a amarrar la boca para que no le hagas la a la serpiente, ¿verdad? Porque yo quiero que seas un ser libre, pensante y que pueda accionar de la mejor manera. Y ahí es donde entra lo que mencionas, donde tenemos que creer en nosotros mismos. Y creer más allá, creo yo, de creer en nosotros mismos, creer en lo que Dios puso en nosotros. Y todo, cómo Dios nos constituyó como seres humanos. Y saber que vos, Lester, tenés cosas que nadie más tiene. Y que necesita cosas que muchas otras personas tienen, ¿verdad? Y por lo tanto así moverte, ¿verdad? Sin miedo, para poder dominar, para poder crear, para poder hacer. Y ahí es donde nosotros encontramos nuestro talento, donde encontramos nuestro llamado y donde podemos encontrar nuestro propósito. Cuando sabemos quiénes somos, a qué venimos, qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Incluso nuestra declaración de fe en nuestra iglesia, en nuestra boca está el poder. Sí. Entonces es el poder decirte también que el diablo no tiene potestad para crear vos. Entonces es lo que agarrando el ejemplo que vos ponías de los policías que no te pueden sacar, pero están buscando cómo hacerlo. O sea, a ver, decime algo para que yo tenga el poder de sacarte. ¿Sabías que estaba viendo hace como 2-3 días un video de unos americanos? Eso pasa en Estados Unidos, yo no sé si pasa en Guatemala, pero en Estados Unidos, si llega un policía y pasó algo, una escena del crimen o lo que sea, algo ahí donde vos estabas, y el policía viene y te pregunta X, Y cosas, así como, usted vio lo que pasó acá, usted conoce a esta persona, vos solo tenés que hacer esta simple respuesta si no quieres decir nada, ¿verdad? O no sabes. Y tienes que decir, yo no respondo preguntas. Y cuando decís eso, los policías ya no te van a seguir haciendo preguntas. Y en este video aparecía como mucha gente respondía a eso y el policía, ok, gracias, y se iban. Ya no seguían insistiendo. ¿Por qué? Porque esa frase, no sé si está escrita en la ley o lo que sea, pero los policías lo saben. Y entonces por lo tanto saben de que vos conocés de la ley y por lo tanto no pueden jugar con vos en ese sentido, no es sino de entender, no tienen, como vos decías, no tienen por dónde sacarte algo. Entonces cuando les demostras a ellos, hey, yo sé que no puedes venir y abusar de cierta autoridad o no puedes venir a intentar sacarme a mi información porque yo no te la quiero dar y está constituido en la ley, así que te respondo, no te voy a responder ninguna pregunta porque no respondo preguntas, los policías se dan la vuelta y se van. ¿Me entiendes? Entonces creo que nosotros tenemos que saber qué responder también. ¿Me entiendes? Cuándo responder, cuándo no. Porque si no, ahí es donde el enemigo empieza a sacarnos a nosotros la información que no tiene que salir. Cabal. Y al final, en eso es lo que decías, en eso es donde el diablo te ataca. Que en lo que declaras es, o
sea, si yo me pongo a aclarar, no, es que yo no tengo dinero, que no sé qué, entonces ahí me va a atacar. O sea, nunca voy a ser próspero en esa área porque mi boca está declarando lo que estoy pasando, ¿va? Entonces, creo que para ir cerrando el episodio, es el poder decir a las personas, tenés la potestad de cambiar tu destino, y lo hablábamos en los episodios anteriores, también tenés la potestad de cambiar el destino de tu familia, ¿no? Entonces, no dejes que el diablo, como esos policías, vengan y te digan, mira, a ver, ¿en qué área sos más débil? ¿En qué área sos más débil? Vení, yo te voy a hacer aún más débil, ¿va? Si no, el que Dios te dice, mira, yo me fortalezco en tus debilidades, ¿va? Entonces, que puedas, como el video que mencionabas, de poder decirle al diablo, yo no respondo preguntas. ¿Sí? Exacto. O sea, lo que Jesús hizo en el desierto. Ajá. ¿Por qué? Incluso lo que Jesús hizo en el desierto fue porque el diablo lo atacó con cosas que Jesús ya sabía, ¿ves? Entonces, el decir, mira, diablo, o sea, aquí el que manda soy yo, pues, o sea, el que tiene la potestad, al que Dios le dio la potestad para estar encima de alguien o para venir y destruir a alguien, fue a mí sobre ti, no a ti sobre mí. Entonces, cuando entendemos eso de que nosotros somos los que tenemos la potestad sobre el diablo, sobre las circunstancias que estamos pasando, entonces nos decimos, entonces, ¿de qué temo? ¿A qué es lo que le tengo miedo? ¿Por qué pierdo mi confianza? Si Dios ya prometió que yo tengo la potestad. Exacto. Bueno, ¿crees que terminemos orando? Dale, agregalo. Bueno, buenísimo. Yo me puse a pensar ahorita que estabas, mencionando bastante lo de Pedro y de lo que estamos hablando. Nosotros tenemos el poder para poder venir y caminar sobre el agua, pero si nosotros nunca ponemos un pie, nunca vamos a poder caminar, ¿verdad? Y si nosotros estamos sobre encima del diablo, ¿verdad? Y somos, pues en cierto sentido, los favoritos de Dios, porque somos la raza que Él creó, con la cual Él se comunica y pues a la cual Él empoderó para poder reinar todas las demás cosas vivas que existen en este mundo, pues en cierto punto Dios nos cuida a nosotros, así como Él cuida de los animales, también cuida de nosotros. O cómo no he de cuidar de ustedes, dice la Biblia. Entonces yo me pongo a pensar acerca de Pedro. ¿Qué hubiera pasado si Pedro, con toda la fe del mundo, lo intenta, pero nunca camina sobre el agua? Y si todos los milagros que Jesús hizo, sabemos de que todos los milagros que Jesús hizo fueron sobrenaturales, ¿sí o no? Ahora yo voy a decir algo aquí súper, tal vez místico, fuera de lo normal, pero ¿quién dice que Dios no le hubiera dado el poder de poder respirar bajo el agua a Pedro y descubrir una nueva dimensión, un nuevo lugar? ¿Me entendés? Entonces yo creo que nosotros tenemos inclusive miedo de poder caernos, pero tal vez a la hora de caernos nosotros podemos descubrir algo que nadie antes ha descubierto. ¿Me entendés? Entonces, por eso es de que tenemos el llamado de poder dominar, de poder reinar y de poder crear, porque incluso cuando te caes, viene alguien que te puede levantar, o puede caer contigo a crear una nueva dimensión, a crear algo completamente nuevo, que nadie nunca antes ha visto. Entonces yo creo que, para ir cerrando, no tienen que tener miedo acerca de venir y crear, acerca de venir y hacer y atreverse a tirarse al agua, a pesar de que tal vez nunca van a caminar bajo el agua, porque tal vez nunca fuiste diseñado ni llamado para caminar sobre el agua. Nunca fuiste diseñado para hacer eso. Tal vez fuiste diseñado para respirar bajo el agua. Tal vez fuiste diseñado para volar. Y eso nunca antes lo hemos visto. Tal vez lo que Dios quiere hacer contigo es algo que nunca nadie ha visto. Buenísimo. ¿Querés terminar? Claro que sí. Padre, gracias por este día. Gracias por todas las personas que lo están escuchando. Señor Jesús, te pido en el nombre poderoso de Jesús, de que nos puedas dar a entender a nosotros y que nos puedas dar una fe firme. De que no importa si nosotros nos tiramos al agua, Señor Jesús, no importa si nosotros saltamos del risco, si nosotros sabemos completamente de que tú vas a hacer algo al respecto y de que nosotros vamos a cumplir tu llamado a pesar de que caigamos, Señor Jesús, porque tú nos llamaste a dominar, tú nos llamaste a crear, tú nos llamaste, Señor Jesús, a poder reinar sobre todo lo que existe. Y te pido que lo podamos hacer con amor, Señor Jesús, no que nos volvamos personas que seamos dictadores o que seamos abusivos, Señor Jesús, sino que podamos liderar, crear con un propósito, con tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenísimo. Gracias por estar con nosotros en este tercer episodio. Te invito a que te suscribas al canal y que nos sigas en nuestras redes sociales. También te recuerdo que Ludin tiene su podcast Inusual para que vayas a buscarlo. Entonces, recuerda que también a nosotros nos puedes buscar en Spotify y en YouTube. Así que, sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video. Buenísimo.